Estás a punto de entrar al espacio virtual de la comunidad médica Lobos, médicos especialistas de la Facultad de Medicina. Comenzamos. Amigos y amigas, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Revista Médica Lobos FM, este sábado 22 de junio, año 2024, muy contentos de coincidir con ustedes, un sábado en donde vamos a hacer un poquito de prevención y promoción de la salud, y recordando que estamos transmitiendo por el 93.7 FM, Lobos FM, y a su vez también estamos por la cadena 7 de lobosfm.com, recordando nuestras redes sociales en Revista Médica Lobos FM, en YouTube, Spotify y en Facebook, y de igual forma en X y en Instagram como Revista Lobos CLN, y como todos los sábados me acompaña mi querido amigo el doctor Jesús Ariel Gutiérrez Iribe. ¿Qué tal, doctor Navarro? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a Revista Médica Lobos FM. Este sábado, hoy, como dice el doctor, estaremos hablando más de promoción a la salud. Le damos la bienvenida a quien nos está escuchando ahorita en sus casas, en sus vehículos, a la comunidad universitaria, en especial a los alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango. Y doctor, pues ya de placer porque los alumnos ya terminaron el semestre y terminando de hacer sus exámenes ya finales, y algunos lamentablemente sus exámenes extraordinarios, pero ya se van a descansar los muchachos de este semestre. Y de hecho es lo que nos tiene ahorita un poquito complicados en la escuela, ¿no? Que pensamos que todos quizás pudieran exentar, pero bueno, pues hay quienes les toque hacer algún examen ordinario, y ¿por qué no? Pues una segunda oportunidad de los famosos exámenes extraordinarios, ¿verdad, doctor Ariel? Sí, a los cuales siempre les tuvimos mucho miedo durante nuestra carrera de medicina. Y hoy le vamos a dar la bienvenida al doctor Javier Espinosa Guerrero, el médico cirujano urólogo, quien nos estará hablando el de hoy de una entidad que todos los días cobre vidas en nuestro país y que todos los días mantiene un buen número de pacientes hospitalizados, sobre todo en los hospitales del sector salud. Estaremos hablando de lo que es el cáncer de próstata. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por su tiempo y por acompañarnos en este programa. Muchas gracias, doctor Ariel. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Un gusto estar compartiendo aquí este espacio con su audiencia. El doctor Espinosa Guerrero, como les decía, es cirujano urólogo. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, también egresado de la especialidad del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, allá en la Ciudad de México. Fue presidente del Colegio Sinaloense de Urología. Actualmente es médico urólogo adscrito al Hospital General Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en la ciudad de Culiacán, y es profesor de Clínica de Urología en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y además el doctor tiene una vasta experiencia en lo que son las patologías de vías urinarias y sobre todo en este tema, doctor Navarro, que es un tema que, como mencionaba hace un momento, pues todos los días provoca una gran mortalidad en nuestro país y además genera también un alto número de ingresos a las áreas de hospitalización. Así es, doctor, y es prevenible, ¿no? Es prevenible el cáncer, como comentábamos en algunos otros programas. Bueno, tenemos ciertas conductas que nos pueden hacer acreedores a tener cáncer, y bueno, en esta ocasión, bueno, si no logramos llevar la prevención adecuada, bueno, pues tenemos mecanismos de cómo prevenir que esto pues nos vaya a quitar la vida en un momento dado, ¿no? Así es. Y bueno, doctor, ¿qué tan frecuente es el cáncer de próstata aquí en el estado de Sinaloa? Miren, las estadísticas que existen en el Observatorio Mundial del Cáncer, el cáncer de próstata es el cáncer con la cuarta incidencia en total de todos los cánceres más común en el mundo. Aquí en nuestro país tenemos una incidencia aproximadamente en México de 39 casos por cada 100,000 habitantes por año, ¿sí? Y pues sigue siendo uno de los cánceres que siempre está entre el segundo al cuarto lugar de frecuencia en el mundo. Entonces, nuestro estado pues no queda fuera de ello y sigue siendo uno de los cánceres más frecuentes de todos los tipos de cáncer. Doctor, cuando hablamos de cáncer de próstata, bueno, decimos a partir de los 40 años, dice, había una propaganda por ahí en Sudamérica, muy lejos de aquí, de verdad, que decía que un dedo al año no hacía daño y cosas de estas. Dijimos, bueno, a partir de los 40 podemos empezar a hacer las detecciones, pero en relación a esto,
¿A partir de cuándo es cuando podemos empezar a ver en la población masculina cáncer de próstata? ¿Cuáles son las edades en donde tempranamente podemos decir, bueno, no está mal, podemos pensar en un cáncer de próstata? Sí, es correcto, Juan Carlos. La recomendación actual es que a partir de los 45 años se tenga pues pudiéramos decir, un examen inicial con un antígeno prostático para saber de dónde partimos, ¿no? En cuanto a los valores de tu antígeno prostático. Y a partir de esa etapa, de acuerdo a los resultados que hayas obtenido, puedes estarlo haciendo cada año o cada 2 años, ¿sí? Solamente en el caso de que tú tengas antecedentes familiares de primer grado, llámese padres o hermanos que tuvieron cáncer de próstata, se puede considerar iniciar los estudios desde la edad de 40 años, ¿no? Si no, generalmente el cáncer va aumentando en frecuencia de los 50 años para arriba, ¿no? Mientras más viejo eres, más probabilidades de que vayas a tener un cáncer en la próstata. Doctor, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es la edad más corta o más joven que haya presentado cáncer de próstata? La persona más joven que a mí me ha tocado ver es de 38 años, pero son cosas que se salen de las estadísticas, que se salen de la norma, y generalmente son tumores de próstata indiferenciados, que no son del tipo clásico que se conoce como adenocarcinoma. Son otros tipos de cánceres asociados a mutaciones, ¿no? Personas que han estado expuestos a carcinógenos de otro tipo, desconocidos, ¿no? Doctor, existen muchos mitos en la población de cuáles pueden ser las causas que generan este tipo de cáncer, obviamente en los varones, pero en la realidad, ¿qué es lo que tenemos con evidencia realmente científica probada de que son generadores de esa patología en los varones? No hay en sí una causa específica que pudiéramos decir, esto es el detonante de un cáncer de la próstata, pero sí hay 3 factores muy importantes y ampliamente conocidos en la literatura médica, que sería la raza, principalmente, ¿sí? Las personas de origen africano son quienes tienen una mayor probabilidad de desarrollar un cáncer de próstata. La herencia es una de las más importantes. Hay personas que tienen alteraciones en algunos genes supresores tumorales, como el BRCA2, que tiene una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de próstata, y definitivamente la edad. Mientras más grande se hace una persona, mayor riesgo de tener un cáncer en la próstata. Y obviamente existen factores ambientales, factores dietéticos que se han visto relacionados con el desarrollo de cáncer. Por ejemplo, de las razas que menos cáncer tienen son los asiáticos. ¿Por qué? No se conoce. Sin embargo, esos asiáticos, si se mudan a vivir acá a Estados Unidos, el área de California, Hawái, prácticamente van a tener la misma probabilidad que un americano a tener cáncer. Entonces, esto quiere decir que la exposición a ciertos factores ambientales o de la dieta de los americanos, del anglosajón, pudiera tener algo que ver, ¿no? Entonces, pero como tal, no hay un factor específico, incluyendo la dieta. Le mencionaba hace un momento sobre los mitos de la población porque se ha relacionado mucho igual con lo que es la hiperactividad sexual del varón, lo que de alguna manera pudiera predisponer a un crecimiento anormal de la próstata y como consecuencia una predisposición a desarrollar este tipo de patologías. ¿Hay ¿Es realidad esto? O sea, el hecho de que existe una hiperactividad puede tener ambas situaciones, ¿no? Puede llegar a ser protector, porque hay estudios científicos que han encontrado y han determinado que una persona que eyacula muchas veces al mes, se dice que hasta 21 veces al mes, en comparación con 4 a 7 eyaculaciones, tiene un menor riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Pero también aquella persona que tiene muchos encuentros sexuales o que pudieran ser encuentros sexuales con diferentes parejas, pueden tener un riesgo aumentado porque pueden desarrollar infecciones, que sea transmisión sexual, y esas infecciones desarrollar un estado de inflamación crónica en su próstata, y eso a la vez puede ser riesgoso. Pues ahí está. Ahí está, esas son las recomendaciones del doctor Espinosa y que tenemos que ponerlo en práctica. Así es que si usted está escuchando en este momento en su coche, en su casa,
La verdad, si va a algún lugar, trate de quedarse en un lugar cómodo, escuche el programa porque este programa está dedicado para cada uno de ustedes y más que acabamos de conmemorar el Día Mundial del Cáncer de Próstata, que pues no hay mucho que conmemorarle, al contrario, hay que luchar y hacer una mayor prevención y promoción. Y haciendo la prevención, Javier, ¿cuándo es cuando debo de decir, oye, tendré o no tendré? ¿Cuáles son esos signos de alarma que me dicen, hey, cuidado, puede ser un cáncer de próstata, o puede ser una hiperplasia prostática, o puede ser alguna prostatitis, pero de decir, esto realmente pudiera ser un cáncer de próstata? ¿Cuándo tengo que alertarme? Ya tenemos los datos, que si somos de raza negra, si la herencia en primer grado, etcétera, etcétera. Ya tengo los factores desencadenantes. Ok, ahora, ¿cuándo puedo sospechar lo que lo tengo realmente? Esto es muy importante, Juan Carlos, es muy importante que la gente, la población en general, lo conozca, porque es muy común ver en nuestra práctica profesional que tenemos pacientes que nosotros acuden, son referidos a nosotros y que se les encontró sospecha de cáncer de próstata por antígenos prostáticos elevados que les realizaron en sus clínicas familiares, con sus médicos familiares, con sus médicos generales, y son enviados a nosotros, y estas personas muchas veces no creen que puedan estar desarrollando un cáncer de próstata, porque el cáncer de próstata en sus etapas iniciales es completamente asintomático. No vamos a sentir nada. Entonces muchas personas dicen, doctor, es que yo no puedo tener cáncer de próstata porque yo no siento nada. Yo orino bien, sexualmente estoy muy bien, no me duele nada, no siento nada. Y muchas veces hay cierta reticencia a realizarse estudios adicionales para la sospecha de cáncer de próstata. Entonces, generalmente los síntomas empiezan cuando el cáncer ya está manifestado, ¿no? Cuando el cáncer ya se desarrolló, y todas las manifestaciones vienen siendo aquellas que se producen ya sea por el crecimiento prostático o por la invasión del cáncer a otras estructuras, ¿no? Por ejemplo, el riñón, pueden llegar a tener insuficiencia renal por obstrucción del flujo de la orina a través de los ureteros, pueden llegar a tener dolor óseo, dolor en la cintura por metástasis en los huesos, pueden llegar a tener dolor en las piernas por obstrucción del drenaje linfático a nivel de los ganglios pélvicos, malestar general, pérdida de peso, anemia ya por enfermedad avanzada. Entonces es muy importante, lo más importante es el diagnóstico oportuno antes de que tengas cualquier tipo de síntoma. Bueno, doctor, hay una situación importante y obviamente es lo que está un poquito más difundido entre la población, lo que es el crecimiento del agrandamiento de la próstata, lo que conozco como una hiperplasia prostática benigna. ¿Hay alguna relación de este crecimiento de próstata y que la persona o el paciente podría desarrollar alguna variedad de tumoración o cáncer de próstata? Esta pregunta es muy interesante, Ariel. Muchas personas, vamos como a una contraparte, ¿no? Porque hay personas que son enviadas a nosotros ahora sí por hiperplasia prostática, porque tienen dificultad para orinar, y son personas que a lo mejor se han vigilado en el paso del tiempo y dicen, no, pero es que yo me he hecho estudios y siempre me salen normales. Entonces estas personas se refieren a que se han hecho en el pasado el antígeno prostático y les ha salido normal. Entonces ellos no creen que puedan tener una enfermedad en la próstata. Y tenemos que considerar que la hiperplasia prostática es una enfermedad diferente al cáncer de próstata, ¿no? Es una enfermedad completamente diferente en el mismo órgano, ¿sí? Todas las personas con hiperplasia prostática, que prácticamente vamos a ser todos a partir de cierta edad, unos a una edad, otros a otro, y otros van a desarrollar síntomas, otras personas no, pues se tienen que checar y se tienen que cuidar. No existe como tal una tendencia de que la persona con hiperplasia prostática va a desarrollar cáncer de próstata, porque son dos enfermedades diferentes. Sin embargo, si la persona con hiperplasia prostática ha tenido eventos frecuentes o muchos eventos de prostatitis crónicas, prostatitis agudas, ese estado inflamatorio crónico de la próstata sí puede llegar a ser un factor de riesgo para desarrollar cáncer de próstata. Por ejemplo, personas que han estado con litiasis en vejiga, con mucho esfuerzo para orinar durante mucho tiempo, infecciones urinarias repetidas, pudiera coexistir la hiperplasia prostática con el desarrollo de cáncer de próstata. Más si es una persona ya de edad avanzada.
Ahora, cuando los médicos de primer contacto, como mencionaba hace rato, doctor, tienen la sospecha de que el paciente puede tener una tumoración a nivel de la próstata, ¿cuál va a ser el abordaje que se le recomienda que haga el médico en cuanto a estudios de laboratorio, estudios de gabinete, para ir de alguna manera ya sumando información y poder establecer el diagnóstico? Esto es sencillo, Javier. Un médico de primer contacto lo que debe hacer es es como lo que se conoce como el escrineo con su antígeno prostático, personas a partir de los 45 años de edad, una vez al año puede llegar a ser. Si encuentra algún dato anormal, referir rápidamente a ese paciente con el especialista en urología, con su antígeno prostático, exámenes básicos como una biometría hemática, una química sanguínea, pruebas de función hepática y un ultrasonido renal y de vías urinarias. Con esto vamos a descartar otro tipo de consecuencias que pudieran estar relacionándose con esa elevación inicial del antígeno. Ya nos podemos orientar si es algo inicial o si realmente pudiera haber algo más en ese paciente. Y una vez que ya lo tenemos a ese paciente en nuestra consulta, pues con preguntas ya muy específicas poder relacionar un diagnóstico y con una exploración física adecuada. Pero en primer contacto, sus antígenos, sus laboratorios básicos y su ultrasonido de vías urinarias. Ok. A ver, ahora que vivimos la pandemia y que empezamos a comprar pruebas rápidas y todo esto, empezamos a ver algo importante en las cajas de esos productos, que sea sensibilidad del 95% en el diagnóstico de SARS-CoV-2. Ok, vámonos al antígeno prostático. ¿Qué sensibilidad tiene el antígeno prostático, ¿sí? Para decir, ok, hay una sospecha muy alta que pudiera existir un cáncer de próstata. Sí. Realmente la sensibilidad del antígeno prostático es baja para la detección del cáncer de próstata. ¿Y de qué depende? Depende de la etapa en la que se encuentre ese cáncer. En etapas tempranas del cáncer de próstata, una etapa 1, por ejemplo, la sensibilidad es tan solo del 20%. El 20% sale con un antígeno sospechoso. Puede haber personas con antígeno de 2 que ya están desarrollando cáncer de próstata y nosotros no lo sospechamos. Pero la contraparte es, si un paciente tiene cáncer de próstata avanzado, la sensibilidad es hasta el 99%, 98, 99%. Entonces, si sale un antígeno muy alto, cuidado. Y por otra parte, la especificidad es baja. Si hay gente que llega muy asustada, gente joven, porque les salieron estudios muy alterados de antígeno prostático, pero obviamente acompañado de otros síntomas, de malestar general, tuvo fiebre, tuvo molestias para orinar, tuvo una infección de la orina, le sale alto el antígeno y llegan sumamente asustados. Pues esas personas, pues se les elevó el antígeno, pero por otra causa, por una inflamación, por una infección. Incluso pacientes con hiperplasia prostática, existe un porcentaje de aproximadamente el 10 al 20% que va a tener antígenos alterados por su hiperplasia prostática y no es un cáncer. Entonces tenemos una sensibilidad baja en etapas tempranas y una especificidad baja también. Entonces, si podemos resumir, doctor, ¿cuál sería en este caso, vamos a poner entre comillas, el estándar de oro para establecer un diagnóstico presuntivo de un cáncer de próstata y ya empezar a encaminarlo para el protocolo ya completo de estudios? Sí, todo inicia con la sospecha. La sospecha, un antígeno prostático que está alterado, que se lo repites, vuelve a salir alterado. Hay que acompañarlo todavía. Si un paciente tiene un antígeno alterado, sigue siendo muy recomendable hacer el tan temido tacto rectal, ¿no? O examen dígito rectal, porque esto nos va a permitir a nosotros acompañar la sospecha de la elevación del antígeno prostático con la palpación de la glándula prostática, que en el momento que nosotros palpamos que esa glándula prostática está aumentada en la consistencia o tiene una nodulación o tiene una sospecha de algo anormal, entonces el diagnóstico confirmatorio no es otro más que la biopsia. Yo creo que es un dato muy importante que comenta, doctor, porque habitualmente cuando al paciente se le somete a este estudio, pues obviamente no deja de ser incómodo, ¿no? Independientemente de todos los tabúes que trae por la idiosincrasia de nuestra formación educativa, ¿no? Pero sí es importante que el paciente tenga bien la idea de que cuando se hace la exploración, es precisamente para buscar eso que acaba de comentar usted, ¿no? Los cambios en la estructura de la próstata, el aumento del tamaño
y obviamente pudiera ser en un momento dado la herramienta más temprana que pudiéramos tener para pensar en la sospecha de esta tumoración. Es correcto, y también la más económica, ¿no? Incluso si hay personas con antígenos prostáticos bajos o no muy altos y que tienen un tacto rectal anormal, la indicación es realizar la biopsia. Pudieras estar ante un cáncer raro que no aumente valores de antígeno prostático. Claro, así es que pues por default el tacto rectal pues, va a ser, yo creo que podría ser el estándar de oro, ¿no? Para decirnos hacia dónde vamos, nos quedamos con el antígeno, pues vamos a hacer la biopsia, ¿no? Eso es algo que cuando llevamos urología en la Facultad de Medicina me acuerdo que era muy característico. Hagan el tacto. Si la consistencia es como la punta de tu nariz, bueno, pues es normalito. Pero si está por atrás como el mastoides, así de duro, inmediatamente nos brincamos, nos vamos a la próstata, a la biopsia, independientemente de cómo esté la próstata. Exactamente. No, y lo que se puede mencionar como si fuera anecdótico, yo creo que de las partes, o de la parte que uno más aprende en la etapa de formación de uno, ya sea como médico interno o como residente en las áreas de urgencia, en las áreas de medicina interna, una de las primeras cosas que uno aprende es precisamente eso, pues, o sea, tan importante es esta parte de la exploración física que se le hace al paciente que ingresa a las áreas de piso de todos los hospitales, que es el tacto rectal que viene como parte de lo que es la formación académica, precisamente por el valor que tiene tanto para establecer el diagnóstico de sospecha de una enfermedad que puede pasar oculta por muchos años, como por lo que dice hace rato, doctor, que no hay una sintomatología muy manifiesta, un cuadro florido de esta enfermedad, ¿no? Y yo recuerdo también cuando estaba haciendo el internado era de obligación, todos los pacientes arriba de 50 años había que hacerlo porque era parte precisamente del aprendizaje que uno tenía en la Facultad de Medicina y en los hospitales donde uno era becario. Ahora, doctor, una vez que se establece el diagnóstico ya con estudios de laboratorio, de gabinete, y que ya tenemos una evidencia histológica con un estudio de patología, ¿cuáles son los tratamientos actualmente que se le están ofreciendo a los pacientes con esta enfermedad? Muy bien, esa es una pregunta muy interesante. Una vez que nosotros diagnosticamos un cáncer de próstata, tenemos que catalogar a este paciente o etapificarlo de acuerdo a los exámenes clínicos que hicimos, a la exploración física, a los exámenes de imagen que realizamos, que puede ser una tomografía, una gamografía ósea, y a los resultados de la biopsia. De acuerdo a todo esto, el paciente entra en diferentes etapas: etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Y de acuerdo a la etapa en la que el paciente se encuentra, siendo la etapa 1 la etapa localizada, la etapa 2 la localmente avanzada, y la 3 ya puede ser un poquito de fuera del órgano, y la 4 pues obviamente es un paciente que ya tiene metástasis presentes. De acuerdo a esto y de acuerdo a la edad del paciente, todo tiene que ser de acuerdo a cada paciente específicamente, es como se va a decidir el tratamiento. El tratamiento puede ser curativo o puede ser paliativo. El tratamiento curativo se lleva a cabo con cirugía, que es la prostatectomía radical, que tiene muchas variantes en la actualidad. Puede ser una prostatectomía radical abierta, puede ser una prostatectomía radical laparoscópica, e incluso puede ser una prostatectomía radical asistida por robots. Ya en etapas avanzadas, bueno, y en etapa curativa también puede llegar a ser la radioterapia radical, ¿sí? Que también tiene un poquito de menor efectividad que la cirugía, pero en personas con edad avanzada, arriba de 70, 75 años, bien puede ser curativa y con menor morbimortalidad que una cirugía, ¿sí? Ya en etapas avanzadas, pues estamos hablando que la terapia básica o la terapia más común es el bloqueo androgénico o la terapia hormonal que se le conoce. Pues interesante, doctor Ariel, así es que yo creo que ya tenemos edad como para empezar a pensar en que quizás, ¿verdad? Sería importante empezar a pensar en esta parte y hacer una mejor prevención. Javier, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes de este tipo de tumores? ¿Por qué
porque pues, nos encontramos a lo mejor un cáncer de colon, a lo mejor acaban de detectar hace un año y medio, y el paciente, bueno, pues tiene un desenlace. Pero hemos visto que los pacientes con cáncer de próstata, la supervivencia es un poquito más larga, ¿sí? A pesar de que se hizo el diagnóstico de una forma temprana, y ya platicabas ahorita, lo que hay tratamiento curativo, tratamiento paliativo, y a final de cuentas, pues va a haber una complicación. ¿Cuáles serán las complicaciones de estos tumores en el cáncer de próstata? Sí, Juan Carlos. Pues generalmente las complicaciones van a ser las locales. Por ejemplo, al haber un cáncer de próstata, generalmente va a haber una obstrucción al flujo urinario, el paciente va a tener dificultad para orinar, va a tener un chorro débil, va a tener que esforzarse para orinar muy frecuente, puede haber sangrado por la orina, ¿sí? Incluso puede haber datos de obstrucción rectal, que el paciente tenga dificultad para orar, que tenga estreñimiento crónico, va a empezar a tener dolor en los huesos, puede ser dolor en su cadera, dolor en el fémur, dolor en la columna, y dolor en las costillas, va a empezar a perder peso, pérdida de peso, puede haber anemia, el paciente no tiene hambre, malestar general, edema, inflamación de sus miembros inferiores por alteración del drenaje linfático, y en etapas ya también más avanzadas pues va a haber insuficiencia renal aguda o crónica, agudizada debido a la obstrucción urinaria. Doctor, me llamó la atención ahorita cuando estabas mencionando la situación de lo que es el abordaje para el tratamiento de estos pacientes. Bueno, lo nuevo, lo más innovador que tenemos, lo que sería la cirugía robótica. Hay aquí en nuestro estado la forma de derivar un paciente para ese tipo de cirugía, y realmente qué consiste ese método, porque pues es innovador, mucho de nuestra audiencia pues a lo mejor no lo conoce, y es accesible para nosotros. Pues sí, siguen siendo técnicas muy caras, Ariel. El hecho de que se haga una prostatectomía asistida por robot, pues lo que te da es una mayor, tienes una mejor visibilidad en tu área y tu campo quirúrgico. Es como si fuera una cirugía asistida por laparoscopía, pero aún con una mejor visibilidad y una mejor movilidad en los instrumentos, que te permite a lo mejor disecar mejor los tejidos, ver mejores los márgenes de la próstata, detener mejor un sangrado, y eso es lo que te da una cierta ventaja en cuanto a los resultados funcionales y oncológicos del paciente. Actualmente se están desarrollando varios centros robóticos en nuestro país, obviamente existen en las ciudades más grandes de nuestro país, y aquí lo que es en Sinaloa actualmente está en desarrollo un programa para poner un robot a nivel particular, en un hospital particular en la actualidad. Pero ya se está gestionando eso. Sigue siendo una técnica costosa, ¿sí? Que generalmente pues, la gente que accede a ella son personas con seguros de gastos médicos mayores o personas que tienen un mayor alcance. Estamos hablando aquí entonces que la diferencia que haría entre una prostatectomía abierta y una por laparoscopía sería más que era un poquito de la pulcritud en cuanto a lo que el manejo de los tejidos. Exactamente, pero en términos generales y en cuanto a efectividad, las efectividades son muy cercanas en cuanto a control del cáncer. Una cirugía abierta bien realizada por un cirujano experto sigue siendo tan buena o un poquito menos buena que la realizada por un experto en cirugía asistida por robot. Ahorita que está mencionando eso, doctor, si nosotros queremos hablar de pronóstico de estos pacientes, ya sea después de una cirugía o igual con un tratamiento entre comillas paliativo, actualmente ¿de qué porcentaje estamos hablando de recuperación o de curación? Y en años en aquel paciente que ya el tratamiento es paliativo. Yo sé que la pregunta es muy complicada, pero estaríamos hablando de la sobrevida de estos pacientes. La sobrevida sigue siendo muy buena. Afortunadamente el cáncer de próstata es un cáncer sensible a los tratamientos, principalmente al bloqueo hormonal, y que en sus etapas iniciales es de lento crecimiento. Entonces, por eso es aquello de que invitamos mucho a la población al diagnóstico oportuno. El diagnóstico oportuno lo es todo en el cáncer de próstata. No podemos evitarlo, no podemos dar un medicamento, no podemos dar una recomendación de una pastilla, de un alimento, de qué hacer o qué no hacer o cómo modificar ya tu herencia.
pero el diagnóstico oportuno te va a determinar cómo te va a ir. En etapas iniciales, bueno, en todo el cáncer de próstata en general, hay una sobrevida del 97% de los 5 años. Pero si es una etapa inicial, prácticamente la sobrevida es de 100% de 5 años. Y a 10 años, a lo mejor un 80, un 90%. Sin embargo, si hay una etapa avanzada, tan solo es un 30% de sobrevida a 5 años. Entonces, algo que me da mucho la atención ahorita que estás diciendo, doctor, es pocas veces escucho uno cuando habla de problemas de tumoraciones o de cáncer la palabra curativo, porque siempre obviamente hablamos de que el pronóstico es más sombrío, ¿no? Pero tú nos estás diciendo de que cuando la enfermedad se diagnostica en un tiempo adecuado, en forma precoz, pues realmente llega a curarse este padecimiento. Correcto. Eso es lo importante. Por eso es que tenemos que recurrir siempre a la prevención. Trate de acercarse con su médico familiar, su médico de primer contacto, ese médico que le tiene confianza, que hagan esos screening, como nos comenta el doctor Espinosa, y pues ese médico es el que se va a encargar de decir, ¿sabes qué? Se lo mandamos al doctor Espinosa o nos esperamos un poquito más. Nosotros vamos al corte, es la media, estamos platicando con el doctor Javier Espinosa Guerrero, él es cirujano oncólogo y estamos platicando precisamente acerca del cáncer de próstata. No se vayas, quédese por el 93.7 FM, Lobos FM. Nuestra pasión es cuidar de tu salud. Ya regresan los mejores consejos para que tengas una vida plena de salud. Revista Médica Lobos FM. Vuelve después del corte. Cuida tu salud y alcanza la mejor versión de ti. Revista Médica Lobos FM. Especialistas, integrantes de la comunidad universitaria de la Facultad de Medicina, reunidos para cuidar de tu salud, consejos, información y recomendaciones de los mejores profesionales. Revista Médica Lobos FM, un espacio de la comunidad médica Lobos. Sintonízanos cada sábado en punto de las 12 del mediodía, solo en la 93.7 por Lobos FM. Te ayudamos a alcanzar la mejor versión de ti. Cuida de tu salud de la mano de los profesionales. Ya estamos de vuelta en la revista médica Lobos FM. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache, nothing but a heartache. Love until your arms break, then he lets you down. It ain't right with love to share when you find he doesn't care for you. It ain't wise to need someone as much as I depended on you. Oh, it's a heartache, nothing but a heartache. Love until it's too late, then he lets you down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown.
nothing but a heartache. Love him till your arms break, then he lets you down. It's a fool's game, standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Love him till your arms break, then he'll let you down. It's a fool's game, yeah, in the cold rain. Bueno, regresamos después del corte y acabamos de escuchar un tema igual de la biblioteca de la nostalgia, Heart Attached, de Bonnie Tyler. Un éxito, doctor Navarro, ya del año 1977, de uno de los primeros álbumes de esta cantante. En su álbum The World Starts Tonight logra el éxito inmediato tanto en Europa como en Estados Unidos y termina consagrándose como una voz muy especial por esa característica de ese tono grave, grueso que tenía la voz de Bonnie Tyler, pero definitivamente con el éxito que pasó y se quedó para siempre en la memoria colectiva fue con el de Eclipse Total de Corazón de allá del año 1980. Sí, la verdad la historia de Bonnie Tyler, quien nos gusta la música retro, ¿no? Javier, es pues prácticamente Bonnie Tyler cantaba como cualquier otra persona, ¿no? Fue que tuvo un problema en las cuerdas vocales, la operaron y dice, no se preocupe, va a volver a cantar como antes, y que nada, que empezó a hablar más ronquito. Entonces ella momentáneamente se retiró del ambiente y dijo, ya no voy a cantar, hasta que volvió otra vez a darle y gustó mucho más ese tono ronco, ¿no? que tiene, y en ese tema de ese golpe del corazón, que es el tema que acaban de escuchar hace un momento, la verdad que es un tema muy padre y que se ha remasterizado muchísimo y que nos sigue gustando, y pues, yo lo pronto la tengo en mi playlist, así es que les vamos a pasar el playlist de Revista Médica Lobos FM y ahí va a venir esa pieza para que la puedan reproducir, doctor Ariel. Así es. Bueno, y seguimos con la conversación que tenemos con el doctor Javier Espinosa Guerrero. Él es cirujano urólogo y estamos hablando de lo que es cáncer de próstata. Y doctor, surge una pregunta muy importante en cuanto a lo que es, bueno, ¿cómo es que los programas de detección oportuna de este padecimiento, como es el cáncer de próstata, han ido evolucionando? ¿Hay más sensibilización de parte de la población? ¿Hay resistencia? En su experiencia, ¿cómo ha sido este programa? Sí, Ariel. Pues afortunadamente en los últimos años cada vez se le ha dado más audiencia, se ha hablado más en los medios de gran alcance como la televisión, los medios de comunicación como la radio, acerca de las campañas de detección y de la importancia de la detección del cáncer de próstata en etapa temprana. Y afortunadamente esto ha ido beneficiando, las personas cada vez están más sensibilizadas, tienen una mayor aceptación a realizarse estudios de manera temprana. Obviamente siempre existe la resistencia y, como comentaba usted hace un momento, doctor, de la formación académica de las personas, que muchas veces no tienen una reticencia o un temor a acudir al urólogo, pero por lo menos ya están aceptando realizarse el antígeno prostático y eso ayuda, ¿no? Y ya una vez que uno ve a las personas, platica con ellos, también son sensibles a dejarse explorar físicamente. Y obviamente estoy impactado a tener etapas de cáncer de próstata más temprano. Sin embargo, México y Latinoamérica tienen el problema que siguen siendo países en los cuales el cáncer de próstata se detecta en etapas más tardías. En etapas más tardías, en etapas metastásicas, cuando los tumores ya no son curativos. Entonces, es muy importante seguir con estas campañas de concientización, de informar a la población que es muy importante realizarse estudios de próstata a partir de una etapa temprana, una edad temprana. Pero ahorita que estás mencionando sobre lo que es la detección del antígeno prostático,
¿A partir de qué edad puedo recomendar a la población que ya lo hagan como un tamizaje, como parte de los estudios que habitualmente se hace uno al llegar a ciertas edades? ¿Cuál es la etapa o cuál es la edad en la cual hay que decirle a la población ya a partir de esta edad está obligado entre tu perfil de lípidos, entre tu biometría? Sí, doctor. A partir de los 45 años de edad, en personas que no tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata. Y si está muy bajo, puede ser cada 2 años. O si está normal, pues puede ser cada año. Pero en personas que tienen antecedentes familiares, como un papá o un hermano que tuvieron cáncer de próstata, a partir de los 40 años se recomienda. Ahora, hablando también de edades, ¿cuándo es recomendable que nosotros ya empecemos a ir con el urólogo cuando menos una vez al año a un chequeo independientemente del tamizaje, del antígeno, del screening, que tenemos que ir ya con el urólogo ya a hacer nuestros chequeos? Pues eso es importante porque el urólogo atiende de todas las edades y atendemos hombres y mujeres también, ¿no? Entonces en etapas infantiles, pues problemas relacionados con los genitales masculinos, problemas de litiasis urinaria y problemas de obstrucción urinaria por malformaciones congénitas. En la etapa de la juventud, pues es muy común los problemas testiculares, por ejemplo, varicoceles, hidroceles, cáncer de testículo, que es muy común en los jóvenes. Los invitamos fuera de esta plática a hacerse su autoexploración testicular mensual prácticamente en los jóvenes. Pues vemos mucho la situación de las enfermedades de transmisión sexual, problemas de virus del papiloma humano que está ampliamente extendido en la población mundial, pudiera decirse, ¿no? Pero son las patologías más comunes en la etapa de la juventud. Siguen estando los problemas de litiasis urinaria y ya en etapa adulta, pues todo lo que es la patología prostática, ¿sí? La patología del tracto urinario superior. Regresamos a litiasis, cáncer de riñón, que es muy común también, problemas de vejiga. Entonces, ya como tal, la visita al urólogo, pues bueno, ya en una etapa de 40, 45 años, pero cabe mencionar que a cualquier edad podemos tener una patología del tracto urinario o del tracto genital masculino. Así es. Javier, ahorita platicabas acerca de que si se hace un diagnóstico de forma temprana, bueno, puede haber una sobrevida de 5 años del 100%, o en una fase muy, muy inicial nos vamos a ir a un 97%. Una vez que el paciente ya tiene su tratamiento, ya salió adelante con su tratamiento, el paciente se siente bien, la calidad de vida del paciente es fabulosa, ¿y qué pasa con su vida sexual? Sí, porque eso porque parte del tratamiento, bueno, pues es la terapia hormonal que se pueda brindar al paciente. Pero una vez que ese paciente ya salió a flote, que ya está bien, que le hicieron a lo mejor una prostatectomía o algo por el estilo, ¿cómo queda su función sexual? Pues esa es otra pregunta que a la gente le interesa mucho, porque es algo muy personal y que de poco se platica, ¿no? Y obviamente regresamos a las etapas, la etapa inicial, la etapa avanzada. En personas que han sido sometidas a cirugías radicales, existe hasta un 50% de posibilidades de que esa persona quede con algún grado de disfuncionalidad. ¿De qué depende? Pues de la localización de los tumores, del tamaño de los tumores y de la técnica empleada para realizar la prostatectomía radical. Ahorita, como comentábamos con el doctor Ariel, acerca de la cirugía robótica, la cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica y actualmente la cirugía robótica ha permitido, por la tecnología que utilizan, visualizar mejor los nervios que llevan la erección a los órganos genitales, los cuales están muy, muy pegaditos a la próstata en la parte posterior y lateral. Y con estas técnicas se ha permitido visualizarlos mejor y poder cuidarlos o respetarlos mejor durante una cirugía con este tipo de técnicas, ¿sí? Y pues con mejores resultados, ¿no? Ya si estamos hablando de un paciente que fue sometido, bueno, obviamente de un paciente de edad avanzada, ¿no? Una persona con cáncer de próstata tenemos que tomar en cuenta que generalmente son personas de la etapa de edad más común de desarrollo de cáncer de próstata va a ser de los 70 para arriba.
de 70 a 85 años. Es la donde mayor frecuencia e incidencia hay de cáncer de próstata. Entonces, por sí solos son personas que ya tienen una declinación en su función sexual. Y si a esto le sumamos un cáncer de próstata que pudiera ser inicial o en etapa avanzada, pues sí, realmente en este grupo de personas va a estar muy, muy comprometida su función sexual posterior al tratamiento. Y si hablamos de una etapa avanzada, donde ya no fue posible dar una terapia radical con cirugía o radioterapia, pues también estas personas van a ver muy afectado su rendimiento sexual porque van a estar recibiendo una terapia hormonal que va a bloquear completamente sus hormonas masculinas. Doctor, yo tengo una idea muy marcada ahí con la situación de lo que es precisamente en pacientes con estadios ya muy avanzados de esta enfermedad, que uno de los datos o los síntomas más preponderantes es el dolor. ¿Por qué se vuelve tan intenso el dolor en el paciente con este tipo de cáncer? El dolor es de lo que más afecta en etapas metastásicas avanzadas, ¿no? Porque el dolor óseo principalmente es de muy difícil tratamiento. Entonces son personas que tienen que tener ya un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Tanto con urología, con oncología médica, y ya también con especialistas en cuidados paliativos y manejo del dolor, porque pueden ser pacientes que lleguen a requerir 3 o 4 líneas de tratamiento para dolor con diferente tipo de clases de medicamentos, y realmente es de muy difícil y muy incapacitante también, porque al tener múltiples metástasis óseas, pues afecta muy importante la calidad de vida del paciente. Entonces es una etapa en la que debemos evitar que se llegue a toda costa. Claro. Javier, hay algo chusco, pero a la vez que nos deja una enseñanza, ¿no? Que, pues dicen las señoras, hey, pues ve con el médico, ¿no? Pues para que te hagan el tacto, ¿no? Y que te digan tienes o no tienes, ¿no? Y ahora dicen, no, ¿cómo? Hoy hay estudios muy avanzados que nos dicen, con sangre ya podemos saber tiene o no tiene. Pues ya lo comentaste, ¿no? El antígeno prostático pues tiene una baja sensibilidad. Es un poquito más certero el tacto rectal, que eso sería lo ideal. Entonces, casi como iniciamos el programa, aquella campaña sudamericana que nos dicen que un dedo al año no hace daño, pues entonces, pues qué mejor que venga de ti, que hagas la recomendación, ¿no? Y que esto realmente, pues eso no nos vamos a perder la hombría de nada, al contrario, es una forma de llegar a un diagnóstico más seguro. Ya lo dijo el doctor. O sea, podemos tener una sobrevida del 100% si se hace asintomático, si está asintomático. Ahora, también ya lo comentó, a lo mejor tenemos en este momento cáncer de próstata y no lo sabemos, es asintomático y necesitamos etapas avanzadas para que empiece a presentarse los primeros signos o síntomas que no queremos tener, y obviamente que el proceso metastásico, es decir, cuando el cáncer se sale del lugar donde debe estar y se va a otros órganos, pues es mucho más doloroso. No, ¿Cuál es? Sí. Para reforzar lo que estás diciendo, doctor Navarro, por eso quise mencionar con el doctor la situación del dolor de este tipo de tumoraciones, porque es un síntoma característico, sobre todo en las etapas tardías. Y como dice el doctor, va a llegar un momento que va a requerir de terapia, incluso establecida por algún algólogo, por porque supuesto. la verdad es que el paciente en una etapa tardía de un CA de próstata, pues es muy dolorosa, es muy agónica, es muy limitante. Y obviamente pues es dejar ahí bien marcado lo que es el mensaje de hacia dónde va eso cuando no se hace una detección oportuna, ¿no? Y obviamente, bueno, dando la palabra de regreso al doctor Espinosa, ¿cuáles son las recomendaciones para la población? Sí, no, la recomendación es que no tengan miedo. Los hombres que ya estamos en etapa de hacer nuestros estudios de antígeno prostático, no tengan miedo. No pasa nada. No necesariamente un paciente que acude con el urólogo le van a hacer el tacto rectal. ¿A quién le van a hacer el tacto rectal? Al que ya tiene un antígeno sospechoso, ¿sí? Que ya fue, le salió un antígeno sospechoso, se lo repitieron, volvió a salir sospechoso. Pues bueno, si yo lo tuviera así, sin ningún problema, me someto a que me realicen una exploración física, y es lo que tenemos que tener en consideración, que es más importante en nuestra vida que el pudor o la carrilla que te puedan dar los amigos o cualquier otra situación, ¿no?
Y hay mucha gente, hay algo muy interesante, hay mucha gente que te pregunta, doctor, ¿y no hay otros estudios? Te dicen, ¿no hay otra cosa que no exista actualmente, que no tengan que hacer un examen con el dedo? Pues yo les contesto que sí existe, sí lo hay. Y hay estudios en la actualidad que se hacen, que incluso aquí en México tenemos, que pudieran ser complementarios y que se están desarrollando tanto que probablemente en el futuro ya no se va a necesitar el tacto rectal para pedir una biopsia, ¿no? El cual sería las imágenes por resonancia magnética, ¿sí? Personas que tienen lesiones reportadas, se conoce como PRATs 4 o 5, que son lesiones sugestivas de tumor, complementado con un examen que se llama tomografía por emisión de positrones, con un isótopo que se llama PSMA, que es prácticamente específico para la próstata. Pero ¿cuál es la diferencia de esto con lo otro que hemos platicado? Un antígeno te cuesta 200 pesos realizarlo, un tacto rectal, pues a lo mejor una consulta médica, estamos hablando de 1,200, 1,500 pesos en total, ¿no? Previo a la biopsia. Pero estamos hablando que un estudio de resonancia magnética más un estudio de PSMA te cuesta 50,000 pesos. Entonces, si quieres gastar 50,000 pesos, pues se puede solicitar, ¿verdad? Pues pero mañana vengo, entonces. Exactamente, entonces Sí. pues ya quedará por parte de la población. No es un método que esté disponible para todos, obviamente, no es un método con el que podamos hacer tamizaje de la población para buscar una detección temprana a grandes grupos de personas. Doctor, obviamente nos están escuchando también los alumnos de la Facultad de Medicina. El mensaje para ellos, como ahorita como médicos en formación, por lo que yo comentaba hace rato, pues en las épocas en las que nosotros nos formamos, pues era de obligación. Todo paciente que llegara al área del piso de medicina interna necesariamente era parte de los datos que uno buscaba en la historia clínica del paciente, la exploración rectal. ¿Cuál es la sugerencia para los alumnos que están formando ahorita, que están ahí ahorita en los hospitales, los que van a empezar, de hecho ahora a partir del 1 de julio, los nuevos internos, para que vayan empezando también a hacerlo como parte de su formación académica y clínica? Pues lo importante para nuestros alumnos en formación y médicos jóvenes es que empiecen por su casa, ¿no? Empiecen por su casa, con sus familias, fomentando en sus padres, en sus tíos, en sus abuelos, en sus conocidos, que se hagan diagnósticos y detecciones oportunas. Y también cuando ya están en la etapa de formación académica, haciendo su internado, su servicio social, pues que no tengan miedo a revisar al paciente, ¿sí? Que tengan la concientización hacia ellos, que informen, que eduquen a los pacientes, que es lo necesario que tenemos que hacer, educar a nuestra población, sensibilizarlos acerca de que un diagnóstico oportuno les puede salvar la vida, ¿sí? Y si no, por lo menos tener una mejor calidad de vida en caso de que se les diagnostique una enfermedad. Y no tener miedo, seguir aplicando los conocimientos que existen, explorar físicamente a las personas, aprender a hacerlo. Y si tú le dices a una persona, a un paciente, le explicas, le dices por qué es importante realizar un examen físico, el paciente generalmente va a aceptar. Es un porcentaje muy pequeño de una persona que diga, no, yo no quiero. Sí he tenido la experiencia de personas que dicen, no, entonces yo mejor me muero a dejarme hacer un tacto rectal. ¿Sí? Y sigue existiendo, desgraciadamente, pero si tú le explicas a la persona, le dices por qué se va a hacer, cuál es la importancia de realizarlo, generalmente la persona va a acceder de buena manera y tú vas a poder ayudarlo de esa forma. Yo creo que sí, bueno, uno de los objetivos del programa es dejar precisamente información a la población también en general sobre cómo podemos prevenir este tipo de enfermedades, pues dejarles bien el mensaje, pues de que es parte, así como en el caso de las mujeres que van a su revisión, a hacerse su DOC, su Papá Nicolau, donde también hay una invasión de su intimidad. Bueno, en este caso con los varones es algo similar, ¿no? Hay que permitir que nos explore, que nos revisen, porque eso puede ser la diferencia entre el detectar a tiempo una enfermedad, en este caso el SEA de próstata, y obviamente la calidad de vida con la que yo pueda vivir en un momento dado cuando llegue en un estadio tardío y en el cual, la verdad, los que hemos visto pacientes enfermos de cáncer de próstata en etapas tardías, pues sí nos duele ver cómo el paciente, esos pacientes como dices tú, doctor, que se resisten o que se resistieron a hacerse un tacto rectal,
cómo terminan llorando por el dolor tan intenso y tan severo que tiene esta enfermedad. Curiosamente son las enfermedades que es silenciosa durante muchos años, pero una vez que se manifiesta, ya no deja lugar a dudas que ahí está por la intensidad del dolor. Así es, Ari. Entonces, el mensaje para la audiencia sería: el cáncer de próstata no es prevenible. No hay un factor, no hay algo que podamos hacer que nos vaya a prevenir el cáncer al 100%. Pero lo importante es detectarlo a tiempo. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida? Pues bueno, tener una vida sana, comer de manera saludable, quitar el tabaco, ¿sí? El alcohol en exceso también puede estar implicado en el desarrollo de un cáncer, de diferentes órganos, obviamente. Obviamente, si tienes herencias, si ya tienes antecedentes, chécate, diagnostícate temprano. Una persona, desde que está en la edad de 45 para arriba hasta que muere, va a tener una posibilidad del 25% de desarrollar cáncer. 25% de todos nosotros vamos a tener cáncer de próstata. A lo mejor lo vamos a tener a los 95 años y ya no nos van a dar ningún tratamiento porque ya estamos en nuestras etapas finales de nuestra vida. Pero si lo adquieres a los 70, a los 60, pues trátalo de manera temprana. Te va a ir bien, no te vas a morir de eso. Incluso personas grandes que se les diagnostica el cáncer, hay ocasiones que no se les da tratamiento porque el cáncer va a ser de una progresión tan lenta que no va a requerir ningún tratamiento y no va a morir de cáncer de próstata, pero hay que diagnosticarlo y de acuerdo a cada persona recibirá un tratamiento u otro de acuerdo a lo que él necesite. Excelente. Doctor, ¿dónde podemos encontrarte? Sí, Juan Carlos, pues yo tengo mi práctica privada en el edificio de especialidades médicas integrales en Escobedo 830 Oriente, entre Carranza y Guerrero, ahí justo enfrente del Hospital Clínica Culiacán, muy conocido aquí en el centro de la ciudad. Ahí estamos en el tercer piso, consultorio 16. Pueden contactarme en el teléfono 6671-0330-92. Ahí pueden solicitar una consulta médica. Bueno, perfecto. ¿Tus redes sociales? Pues es Dr. Javier Abraham Espinosa Guerrero en Instagram y en Facebook y en Google también. Bueno, perfecto. Pues ahí está el comercial para que vayan con el doctor para cualquier duda que tenga en relación a urología. Vamos a comentar, yo comenté el doctor que no precisamente hombres, sino que niños, niñas, mujeres, es una especialidad muy amplia, la verdad, el ser urólogo, porque dije oncólogo antes de salir, es cirujano urólogo, ¿ok? Sí, pero algo importante mencionar, Juan Carlos, es que el urólogo trata las patologías oncológicas de su especialidad, ¿sí? Contrario a muchas otras especialidades en que el cirujano oncólogo es el que los trata, el urólogo es el especialista encargado de tratar las patologías oncológicas de su especialidad. Entonces no te equivocaste del todo. Bien aplicado el término, ¿no? Así es. Entonces sí me disculpo el doctor Javier, la verdad. Amigo, pues nos despedimos. Sí, ¿no? Y la verdad, muy agradecido, doctor Espinosa, con que hayas estado aquí con nosotros. Muy aleccionadora toda tu información y obviamente ojalá que para todo el público que nos escucha, pues ahí les deje la lucecita de la intención de acercarse sobre todo a lo que es la población masculina, que se acerquen a su revisión, a su chequeo y a sus exámenes. Doctor, pues otro fin de semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Doctor Ariel, pues un placer y un gusto haber estado aquí compartiendo este micrófono con ustedes y gracias a la audiencia, y si podemos aportar un granito de arena y podemos salvar una vida, pues estamos por bien servidos. Excelente, pues le agradecemos muchísimo, y a usted que hace que este programa esté vigente, les agradecemos muchísimo. Nos vemos el próximo fin de semana con un tema importante. Este programa trate de compartirlo en todos sus grupos, con este grupo de señores que no quieren ir porque les da miedo. Ya lo dijo el doctor, no hay que tener miedo, al contrario, tenemos que tener fortalezas para que esta salud se mantenga. Nos vemos el próximo fin de semana. Los profesionales de la salud
te esperan en nuestra próxima emisión. Descubre los mejores consejos para llevar una vida de calidad para ti y tu familia. Sintonízanos la próxima semana. Revista Médica Lobos FM. Hasta la próxima.